muchas veces cuando pasamos momentos difíciles, momentos apremiantes, circunstancias que no esperamos, a veces nos preguntamos, ¿dónde está el Señor? Y esa pregunta la hacemos normalmente porque escuchamos también a nuestro entorno, sobre todo aquellos que no tienen al Señor, diciendo, ¿dónde está Dios cuando las cosas no están bien? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando las circunstancias son adversas? Y parece que escuchamos también lo que ellos dicen y a veces se nos filtra eso por el corazón y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás en estos momentos? La verdad es que en medio del dolor, conflictos, aún en nuestras consecuencias de nuestras decisiones, tenemos que saber que hay una respuesta para esa pregunta. Yo quiero compartir contigo un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Isaías capítulo 6, donde vamos a ver la revelación tremenda de Dios a la vida de Isaías, mostrándole que Dios está en su trono. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías capítulo 6. ¿Lo tienen? ¿Dicen amén? Vamos a leer. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y hablando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tremendo palabra, tremendo pasaje donde nos habla del mismo Dios revelándose a Isaías. Tenemos verdades tremendas que aplicar a nuestra vida de lo que el Señor nos está hablando aquí. Déjame presentarte una primera verdad. Dios está en su trono aunque vivamos en medio de una crisis. Aunque las cosas sean difíciles, aunque uno diga, ¿qué va a hacer de mí ahora? ¿Qué va a suceder con mi familia? ¿Qué va a ser de nuestro país? ¿Qué va a ser de la salud? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Dios está en su trono. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que prestar atención a los detalles que nos da la palabra. Cuando uno lee estos pasajes, lo primero que encontramos es, en el año en que murió el rey Usías. Tenemos que saber que esa acción demandaba mucha incertidumbre. El contexto es justamente la muerte del rey Usías. Si usted lee el libro de Crónicas o Reyes, va a encontrar la historia del rey Usías. Un rey que comenzó muy joven, tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Su padre había muerto, así que él era el responsable y ahí tenía que comenzar. Pero se rodeó de personas que buscaban a Dios. Estuvo siempre cerca del sacerdote, personas que amaban a Dios, honraban, y él con su vida entonces glorificó a Dios mientras le seguía al Señor. Fue, dice la palabra, un buen rey. Segundo libro de Reyes 15:3 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Y el libro de Segundo de Crónicas 26:5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Dios, él le prosperó. Mientras buscaba a Dios, había mucha prosperidad. Israel estaba creciendo a unas magnitudes geométricas terribles. Estaba creciendo en todo sentido. Había
un confort inusual en el pueblo de Israel, porque este rey había buscado a Dios y las cosas le iban muy bien en ese sentido. Él mismo lideraba al ejército que tenía Israel y encontraban victorias por todos lados donde iban. Iban contra los filisteos, iban contra los árabes, iban contra los amonitas. Cualquier enemigo que se le presentaran, ellos tenían victoria. Y si usted sigue investigando un poco más, va a encontrar que el rey Uzías era un prolífico constructor. Construía ciudades, construía torres en los campos para concentrar todo lo que eran las cosechas. Había manera de investigar cómo podía aumentar lo que serían las cosechas, así que estaban investigando en ese sentido. Dice que amaba la agricultura, no le faltaba ningún tipo de trigo, así que había alimento en Israel, tenían pan, cebada y todo lo demás como las uvas y todos los frutos que tenían. Era tremendo. Realmente era muy fructífero en ese tiempo en el rey Uzías. Además, era muy sabio. Era muy sabio. Sabio como para rodearse de personas que tenían mucho conocimiento y dirigirlos en cuanto a vamos a crear máquinas de guerra. Dijo eso. Y resulta que agarraron gente con lo que hoy diríamos tecnología de alta eficacia y ellos hicieron máquinas de guerra que disparaban las flechas solas. Lo puede leer en segundo libro de Crónicas. También tenían máquinas que lanzaban piedras. Las catapultas no la inventaron los romanos, lo inventó Uzías, el rey Uzías. Dice eso la Biblia. Así que en Israel había tecnología, había un desarrollo tremendo, la economía estaba muy fuerte. Todo el mundo tenía sus provisiones en los campos, no le faltaba nada, todo estaba bien. El rey este era maravilloso. Es más, yo me atreví a pensar que inclusive en los días del rey Uzías tal vez la gente estaba más maravillada que en los tiempos de Salomón, porque hay algunas cosas que hizo Uzías que no hizo Salomón. No es que alcanzó la mayor sabiduría, pero en la práctica le iba muy bien al pueblo de Israel. Tremendo. Y ahí estaba Isaías junto con el pueblo. Pero algo pasó con este rey Uzías. En un momento iba muy bien, pero algo le falló y ese algo era terrible. ¿Saben qué fue? El orgullo. Todo lo que estaba pasando en el pueblo, el rey Uzías creyó que era por sí mismo. Y eso lo llevó a la ruina personal. Dice el segundo libro de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En respuesta, Dios hirió a Uzías con lepra y él estuvo en una casa apartada hasta el día de su muerte. Entonces, cuando dice aquí, en el año que murió el rey Uzías, deberíamos pensar de una manera más profunda, ¿no? Y decir, bueno, era en el año en que murió el gran y sabio rey que tuvo un trágico final y de esa manera murió. Todo eso implicaba esto lo que quería decir. Isaías podría tener razones para ahora empezar a preocuparse, empezar a pensar diciendo qué va a ser ahora de nosotros. ¿Por qué Dios permitió toda esta situación? ¿Por qué tenía que morir el rey Uzías de esa manera? Tal vez muchas personas estarían orando para que Dios sanara a Uzías si había sido tan buen rey y había buscado de Dios, ¿no? Pero esta lepra que le vino por causa de su pecado, por entrar al templo porque él no podía entrar. Solamente los sacerdotes podían hacerlo. Pero él se tomó el atrevimiento creyendo que era superior a los sacerdotes y por eso es que Dios lo disciplinó de esa manera. Así que no hubo sanidad para este rey. Tal vez habrá sido muy juzgado, hasta hipócritamente es juzgado porque no lo estarían acusando cuando otros a lo mejor harían cosas peores. La cuestión es que este rey terminó mal, terminó trágicamente, muerto de lepra. ¿Y ahora qué? Todo lo bueno que tenía Israel venía por este rey. Y si el rey está muerto,
¿qué vamos a hacer ahora? Había una inquietud terrible en el pueblo, porque también le iba a seguir su hijo, que no sabíamos qué iba a pasar con ese hijo. Póngase en el lugar de Isaías, del pueblo. ¿Qué sucederá ahora? Todo lo que venía bien ahora empieza a decaer. Ya cuando el rey empezó a estar enfermo, las cosas ya no iban igual. Ya la situación era diferente, la gente empezó a preocuparse, así que había mucha incertidumbre. Así estaba, ¿no? En el año en que murió el rey Usías. Sin embargo, frente a toda esa situación, Dios se revela a Isaías y le dice: aquí estoy yo en el trono. ¿Cuál es el problema? ¿Qué situación puede haber en el mundo, en el país, en tu casa, en tu familia, si yo estoy en el trono reinando? ¡Wow! ¡Qué descanso y esperanza para Isaías! Si Dios está en su trono. Y ese trono era glorioso. Así que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, de los problemas que pudiéramos estar pasando, cuando nos preguntamos, ¿y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser del futuro? ¿Qué va a suceder? Tienes que encontrarte con esta revelación tremenda de Dios. Dios reina. Y si Dios reina en tu vida, la incertidumbre se cambia por fe, por convicción de que Dios hará su voluntad. Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Segunda verdad, Dios está en su trono manifestando su gloria eterna. Cualquiera puede sentarse en una silla, cualquiera puede sentarse en un sofá, en el lazy boy, frente a un televisor, pero no cualquiera se sienta en un trono. El que se sienta en un trono es que tiene autoridad para hacerlo, que va a dirigir, que va a gobernar. Y Dios es el único que puede tomar el trono de los cielos, del mundo y del universo porque Él lo creó. Todo le pertenece a Él. Y desde ahí el Señor reina con gloria, con majestad, con poder. Ahí lo ha visto Isaías de una manera tremenda y quedó embelesado con la gloria y la magnificencia del Señor. El Señor siempre se levanta con el reino poderoso, el gobierno en nuestras vidas. Esta descripción del trono es algo maravilloso. Dice que en el trono era alto y sublime. Así lo veía Isaías. Lo más alto que se pueda ver. No sé hasta dónde puede llegar un ser humano en su altura de sociedad, de riqueza, de lo que sea. Siempre se va a encontrar con que Dios es más alto que todos. Y es sublime, es maravilloso el Señor. Dice que había serafines alrededor del trono. Serafines que tenían 6 alas. Una era 2 para taparse el rostro, otro para taparse los pies y 2 para volar, para moverse, ¿no? Ahí estaban los serafines dando gloria a Dios y decían: santo, santo el Señor. La gloria de Dios reinaba en ese lugar. Y es maravilloso lo que ve Isaías y él queda asombrado. Pero no es la misma gloria que hay hoy en el trono de Dios. Porque algo sucedió en ese trono. Cuando Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, ahora Juan, cuando ve la revelación del trono de Dios, Apocalipsis 4 y 5, él ve otra cosa, él ve mucho mayor esa gloria todavía. Hay un cordero inmolado allí que perdona el pecado de todo aquel que se acerca a Él, que tiene la autoridad para moverse, para desatar y atar. Puede desatar sellos y todo el futuro está en su mano. Todo el futuro está en el plano de Dios. Dios tiene control. Los planos los maneja el Señor. Además de esto, dice que hay 24 ancianos representando a la iglesia de Dios de todos los tiempos, allí en el trono. Y estos 24 ancianos lo que hacen es postrarse delante del Rey de Reyes y darle las coronas que tienen allí. Y esa gloria cada vez es mayor. Y dice que veía como un arco iris que estaba alrededor y que todo era cristalino, era todo maravilloso. Juan no se quería bajar de allí, estar en el trono de Dios. ¡Qué revelación tremenda! Si Dios tiene esa magnificencia, ¿cómo no se va a ocupar de todas las cosas? ¿Cómo no va a tener control de aquello que a nosotros nos parece que será inseguro,
que tiene incertidumbre, si Dios tiene el control de todas las cosas. Tercera verdad, Dios está en su trono manifestando su presencia sobre su iglesia verdadera. No está tan lejano que nadie lo puede alcanzar. Fíjense que desde el trono dice sus faldas llenaban el templo. Dios grande y poderoso, y esas faldas de esas vestiduras maravillosas del Señor, dice que llegaban hasta el templo. Usted sabe que tú y yo somos el templo del Señor. La iglesia verdadera del Señor, que está dirigida por el Señor, que está controlada y gobernada por Cristo. La verdadera iglesia está cubierta por ese manto del Señor. Su presencia llena la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, jamás deberíamos preocuparnos si estamos bajo esa falda de Dios. Si el Señor ha dicho una promesa, Él la va a cumplir. La va a cumplir para la iglesia, pero la va a cumplir para cada familia que se ajusta a ese gobierno de Dios. Lo va a cumplir en ti. Frente a todas las incertidumbres que puedes tener hoy, tienes que saber que el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. Su falda llena en el templo. Dice que esa gloria del Señor estaba allí, ¿no? Y manifestaba sobre el templo su luz, su poder. Cada vez que la iglesia del Señor necesita poder, capacidad para hacer algo, no depende de nosotros. Depende del poder del Espíritu Santo, de su presencia que nos da esa dirección clara, que nos da sabiduría, que nos da la capacitación para hacer la obra. Así que dependemos de la gracia del Señor, dependemos de esa revelación maravillosa del Señor. Manifiesta Dios su presencia sobre aquellos que se unen en espíritu y verdad para adorarlo, para exaltarlo. Llena la iglesia, porque la iglesia lo tiene al Señor por alto y sublime. Dice amén. ¿El Señor es alto y sublime para ti? El Señor nos rodea, el Señor nos abarca, el Señor nos llena con su presencia para honrar su nombre, para bendecirlo. Así que, iglesia del Señor, cada vez que venimos a reunirnos es para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. Cuando salimos afuera de este templo, del lugar donde estamos, es para seguir hablando las maravillas del Señor. No nos podemos callar, hay cosas extraordinarias que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que nosotros necesitamos compartirla también con los demás. Cuarta verdad que encontramos aquí: Dios está en su trono manifestando su santidad. Santidad de Dios no es un aspecto de su carácter, sino la totalidad de su carácter. Todo en Dios es santo. Si Dios es amor, es un amor santo que Dios tiene. No confundas el amor de Dios con el amor del mundo, es diferente. El amor de Dios es santo, Él lo traza también en su palabra, mostrándonos cómo es su amor. Lo mismo que su misericordia, su fidelidad, su justicia es santa. Así que todo pasa por la santidad de Dios. ¿Qué significa eso? Apartado del pecado. Con Dios no tiene nada que ver el pecado, no tiene nada que ver con la carnalidad y con las cosas que podemos hacer por nuestros propios deseos que vienen de nuestra baja naturaleza. Dios es santo y transmite esa santidad a los que están bajo su cuidado. Y esa santidad de Dios se revela también a la iglesia del Señor. Por eso nosotros cantamos también que Dios es santo. Y entendemos que esa grandeza de Dios tiene que aplicarse a nuestras vidas. ¿Es posible? Porque el Cordero está en el trono. Porque por su sangre nosotros hemos sido redimidos y ha enviado a su Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que produce los cambios dentro de nosotros en una relación personal, transformando todo nuestro ser. Ahí está el Señor, su santidad manifestada. Y dice que toda la tierra está llena de su gloria. Es cierto que hay mucho de esta tierra que no quieren reconocer la gloria de Dios, pero eso no importa, la gloria de Dios está igual, aunque otros no lo reconozcan. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que el Señor se reveló hasta por la naturaleza, mostrando su grandeza. Ojalá que la gente pueda reconocer esa grandeza del Señor. Empieza la iglesia. La iglesia del Señor es quien da el reconocimiento que merece Dios. Lo exaltamos al Señor. Dice también que la casa se llenó de humo.
la casa se llenó de humo. Muy simbólico esto, porque en el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. Cada vez que Dios estaba en un lugar, parecía como que había humo ahí. Eso sucedió también con el tabernáculo, sucedió con el templo cuando fue asentado y cuando lo inauguraron. El mismo pueblo de Dios tenía una nube encima, manifestando la presencia visible, continua de Dios. Así es Dios. De alguna manera se deja ver en nuestras vidas. Lo podemos experimentar, podemos saber que Dios está ahí, manifiesta su gloria y podemos saber que el Señor con esa gloria nos rodea, nos envuelve, nos da la paz que necesitamos, nos renueva en esperanza, nos da dirección. Dios hace la obra maravillosa en nuestras vidas. Esa presencia de Dios la manifiesta también unido siempre a su santidad. Cuando estamos bajo la presencia santa de Dios, allí es que podemos experimentar a ese Dios santo. Así que es así, esa santidad de Dios nos toca, nos envuelve y nos hace ver cómo estamos nosotros. Si Dios es maravilloso, puro, sin pecado, y nos enfrentamos con Dios, empezamos a ver todas nuestras manchas. Empezamos a ver todo lo que nos hemos equivocado, todo lo que nos ha sucedido. Dice que después de haber visto la gloria de Dios, ¿no?, la santidad del Señor, el versículo 5 dice esto Isaías: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! ¡Au! Cuando alguien ve la santidad de Dios, lo que hace es postrarse y reconocer que somos pecadores y solo por su gracia es que somos salvos. Cada vez que una persona se encontró con Cristo y descubrió quién era Cristo, terminó diciendo: perdóname, soy pecador, te recibo. Me acuerdo de Pedro: ¡ay, soy pecador! Esa expresión nace, ¿no? Por eso Jesús dijo que un publicano era justificado antes que un fariseo, porque el publicano dice: apiádate de mí que soy pecador. Se encontró con la santidad de Dios. Los fariseos, los que se autojustifican, nunca se encuentran con la santidad de Dios, porque ellos creen que son más santos todavía que Dios. Pero la realidad bíblica es que cuando uno se encuentra con la santidad de Dios, viendo quién es Dios, cómo es Dios y lo que Él demanda, siempre decimos: soy pecador, necesito arrepentirme, que Dios me purifique, que Él me purifique. No viene de nosotros la purificación. Aquí dice, versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Del altar de Dios viene justamente esa purificación. Hoy lo sabemos por Jesucristo, ¿no? Pero ahí estaba Isaías, sabiéndose inmundo de labios, sabiéndose pecador, y desde el mismo trono de Dios, allí el Señor envía a un mensajero para que de un altar pueda tomar uno de esos carbones y tocara los labios de Isaías. Entendemos que es una visión, imagínense, porque si es un carbón tal cual nosotros los conocemos por nuestras barbacoas, no puede hablar más Isaías. Pero cuando él empieza a adorar y expresar adoración al Señor y sigue hablando con Dios, es porque ese carbón es celestial. Es el fuego de Dios que no nos hace daño. Es un fuego de Dios que nos impulsa, que nos mueve, que nos perdona, nos perfecciona para que podamos adorar y exaltar al Señor. Somos impedidos por nosotros mismos, pero ahí es cuando Dios nos renueva, Dios nos purifica, Dios nos enciende. Dios encendió los labios de Isaías. Por eso podía hablar, por eso podía adorar, por eso podía postrarse delante de Dios, porque ese altar tocó sus labios y lo renovó, lo llenó de santidad. Quinta verdad: Dios está en su trono llamándonos a su servicio. Después de esa gloria tremenda que vio Isaías, dice el versículo 8,
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjense que esa gloria de Dios tan maravillosa, tan extraordinaria, donde Isaías se encontró pecador y vio la respuesta de Dios perdonando todos sus pecados, haciéndolo ahora capaz de poder honrar a Dios, glorificar a Dios. Ahora Dios hace un llamado voluntario. ¿Quién irá? ¿No? Porque así dice el Señor, ¿no? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es más, fíjese que está en plural, ¿no? Hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué Dios hace eso? Dios es dueño de todo y Él puede hacer lo que quiera. Él puede crear robots que prediquen la palabra. Él puede agarrar a los ángeles y decirles, vayan ustedes, son órdenes, y las cumplen con toda humildad y deseo. Sin embargo, no. Dios busca voluntarios. Voluntarios. Busca personas que se hayan encontrado con Él, que se hayan encontrado con esa gloriosa revelación de su presencia, de su trono, que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia. Por eso la preocupación no viene por ahí. Nuestra preocupación principal debería ser esta pregunta de Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién envío? A ver, ¿a quién envío? Esa es nuestra ocupación número 1. Porque lo demás, si Dios es Dios y Dios está en su trono y se encarga, se va a encargar, absolutamente, Él lo va a hacer. Debemos enfocarnos correctamente. Claro, bajo el trono de Dios esto es posible. En su presencia es posible. Nos hemos enfocado en Él. Él quita nuestro pecado. Entonces es posible, ahora sí, decir como Isaías. Así que el Señor quiere que los voluntarios vayan porque Dios espera amor voluntario. Nosotros lo podemos vivir como padres. No podemos decirle a nuestros hijos, hoy me tenés que amar. Hoy estás obligado. De 6 a 7 y media me vas a tener que amar. Y tu hijo está peleado, enojado, no quiere saber nada contigo porque lo disciplinaste y lo que sea. Entonces es como que no se puede pedir amor o por obligación. No sirve. Tú lo sabes. Dios también lo sabe. Por eso Dios no obliga a nadie a amarlo. Es voluntario. ¿Quién quiere amar a Dios? Es voluntario. Lo mismo ahora aceptando este desafío que el Señor lo presenta aquí. Dios quiere ver personas deseosas de amarlo, deseosas de servirlo, deseosas de saber que es un privilegio ir y ser enviado por Dios para algo. Es encontrarte con el mismo Dios y saber que si Él es dueño del universo, si se ha fijado en mí para que yo lo sirva, ¡wow! Qué tremendo lo que Dios puede hacer con una persona que desea, es voluntaria, quiere amar y servir a Dios con todo su corazón, con toda su pasión. Dios espera corazones listos para revelarse, para que Él pueda estar dándole mayor descripción de sí mismo, experiencia con Él, encontrarse con el Señor directamente. Dios sigue buscando voluntarios. Si tú estás esperando que Dios te fuerce para servirlo, no va a suceder. Si Dios quiere que yo le sirva, pues entonces que me presente y que me diga, que el pastor diga, ¿no? Y hacemos toda una lista de cosas que deberían pasar para que yo le sirva al Señor. ¿En serio? Aquí dice, a ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ser voluntario para servir al Señor? Para ir en mi nombre, dice Dios. Para decirle a otros el mensaje de esperanza que ya tenemos. Que no necesitamos ningún curso porque eso ya lo hemos experimentado, lo hemos vivido y está en la palabra de Dios. Hay que ir. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. ¿A quién envío y quién va a ir? Busca voluntarios el Señor. Isaías, frente a todo lo que ha escuchado,
No vemos aquí que se hizo un largo silencio en el cielo de media hora y después entonces Isaías, después de haber pensadolo muy bien, dijo, heme aquí. ¿Usted lee eso? Dice que escuchó al Señor, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. ¡Wow! ¡Qué corazón que hay que tener! ¿Cuál es ese corazón voluntarioso, si vale la palabra, para someterse a Dios y decir, esto es lo que tengo que hacer? Miren, déjame darte 5 características del corazón de Isaías que vale para nosotros para decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy. En primer lugar, tenía un corazón que había estado en la presencia de Dios. Vio a Dios, experimentó a Dios, estuvo en su presencia, sabe quién era Dios. Podía decir, aquí estoy, Señor. Segunda característica, un corazón que conocía su propia pecaminosidad. Sabía cuáles son sus limitaciones, sus debilidades. Se había arrepentido por eso y dependía de Dios, solamente de Dios. Tercera característica, tenía un corazón que conocía la necesidad de su pueblo. Sabía a dónde tenía que ir. Él sabía que estaba rodeado de gente con labios inmundos, pero él sabía que podía llegar a ese lugar. Envíame, yo sé a quién voy a ir. Estoy listo. Cuarta característica, tenía un corazón que había sido tocado por el fuego purificador de Dios. Señor lo restauró, lo perdonó y lo puso libre, listo para poder servir. Un corazón, quinto lugar, que había escuchado a Dios, había conocido el mismo corazón del Señor. Ese corazón empezó a contagiarse en su propio corazón. Y dijo, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir, quiero cumplir esa demanda, quiero saber que estoy en tus manos. Envíame, significaba que Isaías estaba sometido a Dios en todo su servicio. Isaías no iba a hacer nada que no supiera que Dios lo estaba llamando y que Dios lo iba a dirigir y lo iba a ayudar. Yo creo que Dios sigue haciendo el mismo llamado. El trono de Dios no ha cambiado. Desde la llegada de Cristo es más glorioso todavía. Y lo será por la eternidad junto con nosotros como iglesia del Señor, postrado ante sus pies, adorándolo y exaltándolo. Pero no esperes a que esa revelación te llegue en la eternidad, porque hoy hay encuentros con Dios. Su trono está allí abierto y podemos acercarnos hoy con humildad, con confianza al trono para tener una relación y un encuentro celestial con Dios. Donde Dios toma el corazón nuestro, lo transforma, lo cambia. Si nuestros labios son inmundos, Él pone algo sobrenatural en nuestra mente, en nuestros labios para poder dar palabra del Señor y el Señor te sigue buscando como voluntario. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Nada cambiará la gloria del Señor, se va a hacer su plan, no lo dudes. Dios está en su trono reinando y nada cambia eso. Dios conoce tu vida, conoce tu entorno, conoce tu futuro. Y si tú has puesto todo eso en manos de Dios, tienes que saber que Él tiene el control. Él seguirá reinando con poder. Él se va a encargar de todos esos detalles que son añadidura para aquel que busca el reino de Dios. El Señor hoy te pregunta y nos pregunta a nosotros, ¿a quién envío? ¿Quién quiere servirme? ¿Quién quiere ir? Tengo gente en los trabajos, en los estudios, gente en la calle, gente que se comunica por internet, gente que está perdida. Pero tengo un pueblo que sabe o ha experimentado la gracia de Dios. Somos nosotros. Y el Señor quiere usarte a ti. No importa la facilidad que tengas o no de palabras, Dios quiere usarte a ti con sus palabras, con tus palabras. Quiere usarte con tu forma, con tu carácter. Dios quiere capacitarte para aquellos que no puedes hacer. Si le respondes a este llamado del Señor para amarle y para servirle voluntariamente para todo lo que Dios tenga para ti, ponte de pie y haz una oración parado delante del Señor y decir, estoy delante de tu trono y quiero cada día experimentar más esa gloria que tú tienes, que tú sigas purificando mi vida como lo hiciste con Isaías y que yo pueda estar sometido a ti, mi corazón rendido delante de ti, porque si tú estás buscando voluntario, yo soy el primero. Estoy aquí, Señor, para que tú uses mi vida, para tu gloria, para tu honra. No importa lo que hagan los demás, yo me pongo en la fila
y si soy el primero, lo seré. Si esa es tu propuesta, ora al Señor, haz una oración de entrega hoy, en este momento, ahí donde estás.